todos, chicos. Bueno, el tema, voy a dejar de compartir que sale un cuadro negro ahí, ¿no? Y siguen entrando. Voy a deshabilitar ya la sala de espera porque no me dejan empezar. Sol Contreras, por favor, su micrófono, ¿ya? Si no, la voy a sacar de la clase. Sol Contreras. Bueno, la tendré que buscar, me atrasan así. Voy a tener que buscarla y sacarla de la clase porque la señorita dejó su micrófono abierto y ya no entra después. Ya, y si pregunta le dicen que la saqué porque su micrófono estaba. Ya, ¿ven la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya, entonces chicos, este tema ya está colgado en la plataforma. Ya lo grabé con anticipación para que ustedes lo puedan ver. Los que han visto, entonces podrán entender mejor la clase. Yo aconsejo que lo vean antes. Yo voy a colgar siempre antes porque no puedo grabarlo en el momento de pasar la clase porque hay mucha interrupción, como por ejemplo abren sus micrófonos, no los cierran. Y esas interrupciones hacen que la clase sea muy larga y muy tediosa, ¿no? Entonces, yo grabo antes la clase, lo cuelgo en la plataforma antes, para que ustedes ya cuando ingresen a la clase, ya una segunda vez escuchen la clase y puedan tener dudas y preguntas también, ¿no? Bueno, entonces hoy día vamos a empezar a describir a las bacterias. Las 4 clases anteriores lo que habíamos visto era ver las generalidades de las bacterias, o sea, de las bacterias en general, ¿no? Su estructura, su composición, sus funciones, cómo se multiplican, la curva del crecimiento, o sea, hemos visto la genética de las bacterias en general, o sea, que ahora vamos a empezar a describir a las bacterias. Entonces, vamos a empezar con el género Staphylococcus. Ustedes tienen en su guía esta tablita. En esta tablita están la mayoría de las bacterias que se tiñen por la tinción de Gram. Empezamos por los cocos Gram positivos, por eso están de color azul violeta, porque así se tiñen los Gram positivos. Y estos otros están con el color rojo fucsia, porque así se tiñen los Gram negativos. Entonces, vamos a empezar con los cocos Gram positivos. Aquí tenemos al género Staphylococcus. La próxima clase hablaremos del género Streptococcus. Después hablaremos de los bacilos Gram positivos como Corynebacterium, Listeria, Bacillus, Clostridium, ¿no? Y después vemos los bacilos Gram negativos. Entonces, empezamos con el género Staphylococcus. Bueno, dentro de los cocos Gram positivos, como vemos acá en la figura, son cocos, o sea, redonditos, Gram positivos porque se tiñen de color azul violeta. Tenemos 2 géneros importantes que son el género Staphylococcus y el género Streptococcus. El objetivo general de la clase es describir las características generales del género Staphylococcus y sus especies. O sea, el género es lo más grande y cada género tiene sus especies. Staphylococcus aureus, epidermidis, saprophyticus, ¿no? Entre las especies más importantes. ¿Cómo llegamos a ese objetivo general? Mediante estos objetivos específicos. Primero, que ustedes tienen que aprender a identificar las características morfológicas. Morfológica significa forma, por si acaso. Y las características morfológicas del género Staphylococcus es coco, Gram positivo.
fisiológicas, cómo funcionan, bioquímicas, así como las patologías o las enfermedades que provocan. Entonces, aquí ya ustedes van a poder ver la aplicación, la aplicabilidad que tiene la materia de bacteriología y virología en la medicina. Ustedes ya van a empezar a ver enfermedades muy comunes producidas por bacterias, ¿no? Y que ustedes de repente las ven a diario en su casa, en su familia, en su barrio, y no sabían quién podría producir esos microorganismos. Entonces ahora van a empezar a conocer a las bacterias y van a poder orientar también a la población. Distinguir los aspectos epidemiológicos de las infecciones que producen cada una de las especies. Y luego tenemos describir los métodos microbiológicos y los diagnósticos que se utilizan, ¿ya? Entonces, en la introducción vemos, como vemos acá en la figura, que son cocos gram positivos. En la tinción de gram se observan, como vemos acá arriba. Y en una foto de microscopía electrónica vemos que se ven así ya más grandes, ¿no? Tienen un diámetro entre 0,5 y 1 micra. Y son anaerobios facultativos, ¿qué quiere decir? Que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Una prueba importante para diferenciar a estas bacterias es la prueba de la catalasa. Hemos dicho que estas bacterias, aquí hemos dicho, acá en esta parte de acá, ya. Estos cocos gram positivos, en la tinción de gram los vamos a ver así, redondos y de color azul violeta. Pero no sabemos a cuál de estos géneros pertenece. Si pertenecerá al género Staphylococcus o al género Streptococcus. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorista, el bioquímico? Para decirles a ustedes, doctor, su paciente está con un Staphylococcus o está con un Streptococcus. Hacen una serie de pruebas. Entre la prueba más importante está la prueba de la catalasa. Esta prueba permite distinguir en el laboratorio si es un estafilococo o si es un estreptococo. El género, ¿ya? Género, no especie. ¿En qué consiste esa prueba de la catalasa? Colocamos en un portaobjeto una gotita de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y diluimos ahí con un asa de platino la colonia de la cual estamos investigando y queremos saber si es estafilococo o estreptococo. Si esa bacteria produce, como estamos viendo acá, unas burbujas de gas, es que produce la catalasa. Y esa catalasa es una enzima que reacciona con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que hemos colocado y se produce un desprendimiento de oxígeno. Entonces, si es catalasa positiva, estamos en el género Staphylococcus y el género Micrococcus. Pero sin embargo, si al colocar el peróxido de hidrógeno vemos que no hay formación de burbujas, entonces son catalasa negativa. No producen estas bacterias la enzima catalasa. Y entonces estamos frente al género Streptococcus y Enterococcus. Entonces, en este tema, ¿cuáles son los que nos interesan? ¿Quién me puede decir? Los positivos. Los catalasa positivos, específicamente el género Staphylococcus. Un minuto.
¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sigue en las diapositivas? Sí, doctora. Sí. Bueno, van a disculpar la interrupción. Entonces estábamos en la prueba de la catalasa. Es la prueba que nos permite diferenciar entre estafilococos y estreptococos. Bueno, aquí tenemos la taxonomía, cómo se clasifican estas bacterias. Y hemos dicho que pertenecen a la familia Micrococaceae y los géneros más importantes que son catalasa positivos son el género Micrococcus y el género Staphylococcus. Nosotros solamente vamos a estudiar el género Staphylococcus, que es el más importante. Y sus especies son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Bueno, en la actualidad el género comprende 35 especies y 16 subespecies, o sea, son muchos más. Este género tiene muchas más especies que las que estamos nombrando a continuación, pero las que tienen importancia para el ser humano y las que ustedes van a escuchar que producen infecciones en el hombre son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. ¿Ya? ¿De dónde vienen estos nombres? Staphylococcus viene del griego staphyle, que quiere decir racimo de uvas, y coccus, que quiere decir grano o baya. O sea, en resumen, es un grano en forma de uva, o sea, tiene forma redonda, en forma de uva cuando se agrupa. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Staphylococcus aureus? Se llama también estafilococo dorado. ¿Por qué? Porque al crecer produce una pigmentación en las colonias de color amarillo oro. De ahí viene el nombre de aureus. Staphylococcus epidermidis, porque se encuentra en la porción externa de la piel, en la epidermis, como microbiota, como flora normal. El Staphylococcus saprophyticus viene de sapros, que quiere decir pútrido, y phyton, planta, que quiere decir que es una bacteria que se encuentra como saprófito en las plantas, en los tejidos muertos de las plantas. Y el lugdunensis, que no es muy común, viene del lugdunum, que es una denominación de la ciudad de Lyon en Francia, que fue donde se lo aisló. Bueno, hablando ya de solamente el género Staphylococcus. Dijimos que estas bacterias pertenecen a la familia Micrococaceae. Esta familia Micrococaceae tiene varios géneros, de los cuales uno es el Micrococcus, otro es el Staphylococcus, pero nosotros nos vamos a referir solamente a los Staphylococcus, que son catalasa positivos. Existe otra prueba para diferenciar a las especies de estafilococos. Es como decir, por ejemplo, el género es, ¿quién es su auxiliar? ¿Quién es su auxiliar? José Lisme. José Lisme, ¿ya? José Lisme es su auxiliar. El género es como decir Lisme. Y si yo les pregunto quién es su auxiliar y ustedes me dicen Lisme, puede ser Juan Lisme, Pedro Lisme, María Lisme. Entonces, si ustedes me dicen Lisme, es solamente el género. Pero si me dicen José Lisme, entonces es género y especie. ¿Ya? Es más específico. Entonces, la prueba de la coagulasa nos sirve para diferenciar qué especie es del género Staphylococcus, la que está produciendo esa infección en el paciente.
Entonces, no todos los estafilococos producen la enzima coagulasa. Algunos producen y otros no producen. Los que producen la enzima coagulasa, que es una enzima que tiene la propiedad de coagular el plasma, como vemos acá en la figura. Se ve un coágulo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo un coágulo ahí en el plasma, en el tubito. Sí, doctora, se ve. Entonces, ¿qué es lo que tiene este tubito? Tiene plasma humano. Y yo coloco la bacteria, el estafilococo, que quiero saber si es aureus, si es epidermidis, si es saprophyticus, si es cromógenes, cualquiera. Entonces, lo llevo a la estufa y al día siguiente veo si hay formación de coágulo o si no hay, como en este caso de la derecha. Si hay formación de coágulo, esta bacteria produce la enzima coagulasa. Entonces, dentro de los que producen la enzima coagulasa, son los estafilococos coagulasa positivos, está el estafilococcus aureus, el intermedius, el icus. Y dentro de los que no producen la enzima coagulasa, que no se ve coágulo acá, está el cromógenes, el hemolyticus, el hominis, el simulans, el epidermidis, el saprophyticus. De todos estos, nosotros solamente vamos a estudiar los más importantes, que son el Staphylococcus aureus, el epidermidis y el saprophyticus, que son coagulasa negativos. ¿Ya? Entonces, esto yo les explico, esto no lo van a hacer ustedes, no les interesa hacer estas pruebas de laboratorio porque ustedes no son bioquímicos. Pero yo les explico esto de catalasa positiva y coagulasa positiva porque ustedes van a leer en los libros. En los libros dicen el estafilococo dorado coagulasa positivo, o va a decir los estafilococos coagulasa negativos, para que no se aprendan de memoria, sino y sepa a qué se está refiriendo los libros. Si el libro dice, es un estafilococo coagulasa negativo, ¿qué significa? Que no produce la enzima coagulasa, y puede ser cualquiera de estos, ¿ya? Por favor, sus micrófonos. Sarabia Mendoza, Julia Fernández, recién entrando. Bueno, todas estas bacterias, ya hemos dicho que solamente vamos a estudiar el aureus, el epidermidis y el saprophyticus. El aureus, que es coagulasa positiva, y el epidermidis y saprophyticus, que son coagulasa negativa. ¿Debido a qué producen infecciones estas bacterias? Eso se llama patogenia, ¿ya? Porque tienen proteínas en su superficie que ayudan a que estas bacterias se adhesionen a los tejidos del organismo al cual están infectando. Entonces, al adherirse a la superficie a la cual infectan, entonces son difícilmente eliminados por nuestras defensas y empiezan a producir sus enzimas, sus toxinas, que son lo que hacen que se produzca la infección, ¿ya? ¿Cuáles toxinas producen estas bacterias? Estas bacterias producen citotoxinas, alfa, beta, gamma, que son tóxicas para nuestras células. El Staphylococcus aureus produce una toxina llamada toxina exfoliativa. Esta toxina exfoliativa es la que produce una enfermedad en el recién nacido que vamos a ver a continuación, después de varias diapositivas. Esta toxina exfoliativa es la que produce la descamación en el bebé. Hay otros Staphylococcus aureus que producen enterotoxinas. ¿Qué son las enterotoxinas? Toxinas para el intestino. Ya saben ustedes que entero significa intestino. Entonces, al ser tóxicas para el intestino, pueden producir diarreas. Existe otra toxina llamada toxina 1 que produce una enfermedad llamada síndrome del shock tóxico, que vamos a ver también a continuación. Entonces, estas son las toxinas producidas por los estafilococos, en su mayoría producidas por el Staphylococcus aureus, que es el patógeno por excelencia. Pero también producen enzimas. Como ya dijimos, hay estafilococos que todos los estafilococos producen la enzima catalasa.
Los coagulasa positivos como el aureus producen una enzima coagulasa. Otros estafilococos producen hialuronidasa que hidroliza el ácido hialurónico, la fibrinolicina. Hay otros que producen una enzima llamada penicilinasa o beta-lactamasa, que ustedes ya la estudiaron cuando avanzamos antibióticos, ¿no? Cuando avanzamos antibióticos, entonces les han debido decir que las bacterias adquieren resistencia porque producen una enzima llamada penicilinasa o beta-lactamasa. Entonces, esa enzima la adquieren algunos microorganismos mediante plásmidos, o sea, mediante transferencia genética de otras bacterias que las tienen. Eso hemos hablado en la anterior clase. Entonces, las bacterias que adquieren esta enzima penicilinasa tienen resistencia a los beta-lactámicos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hacer el tratamiento con beta-lactámicos a estas infecciones porque esta penicilinasa inhibe al antibiótico, ¿ya? Entonces, estos son los mecanismos de toxinas y enzimas mediante los estafilococos llegan a producir enfermedades. Ahora, hablando de la epidemiología, no todos los estafilococos son patógenos, o sea, son malos. Hay estafilococos que son parte de nuestra flora normal, de nuestra microbiota. ¿Dónde tenemos, por ejemplo, estafilococos coagulasa negativos? Tenemos estafilococos coagulasa negativos en la piel, por ejemplo, en las manos. Todos tenemos en la epidermis estafilococos coagulasa negativos, ¿no? En los pliegues cutáneos húmedos tenemos Staphylococcus aureus como microbiota. Pero además, cerca del 15% de personas adultas, sobre todo el personal de salud, como vemos acá en la figura, tienen en las fosas nasales, están colonizados en las fosas nasales por Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque viven en el hospital, entonces en el hospital hay flora hospitalaria y entonces llegan a colonizarse. Por eso es que el personal de salud siempre debe usar barbijo para evitar, por ejemplo, estar con un paciente y toser o un estornudo o incluso hablar, ¿no? Esas secreciones respiratorias que pueden llegar al paciente con Staphylococcus aureus y pueden provocarle una enfermedad oportunista. Y eso ustedes saben. Pero también estos estafilococcus producen infecciones. Pueden producir infecciones en la piel, como vemos acá en la figura, o también infecciones más graves, como en los huesos, osteomelitis, o en el aparato genitourinario, o también en los pacientes hospitalizados o con defensas bajas, producir infecciones oportunistas. Así tenemos este cuadrito, es un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Este es un cuadrito que es un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Siguen entrando, no puede ser que sigan entrando. A ver, Jonathan Flores, Putaré y Porco. ¿Está Jonathan Flores? Jonathan Flores. Sí, doctora, buenos días. Sí, es que no es hora de entrar, hijito. Son media hora que estamos en clases. No es hora de entrar. Por favor, cuando usted ya esté atrasado, trate de no entrar porque me aparece en la pantalla, me cubre la pantalla de que usted está queriendo entrar, igual que Porco. Ya, doctora, bye. Disculpa. Porco, por favor. Señorita Porco. ¿Está Porco? Entonces, si no está, pues la voy a buscar. Porque acabo de darle entrada y no es honesto que no me contesten. Eso es falta de responsabilidad. O sea que estoy en clases y me interrumpen la clase por ser irresponsables de entrar tarde.
esa Noelia Villagómez también quiere entrar. Ya no les voy a dejar entrar, pero la señorita Porco, si no me contesta, la voy a buscar y la voy a eliminar. Disculpen un ratito, por favor. Bueno, no creo que sea mi alumna. No creo que sea mi alumna. Bueno, van a disculpar, ¿ya? Pero eso es por la irresponsabilidad de gente que entra después de 34 minutos que inicié la clase. Noelia Villagómez, Scarlett Guzmán. No las voy a dejar entrar. Bueno, este es un cuadrito muy importante que resume las enfermedades que producen estas bacterias. ¿Ya? Así tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, es el más patógeno de todos. Puede producir infecciones cutáneas, o sea, en la piel, que vamos a ver ahorita, vamos a mostrar incluso fotos de lo que es una foliculitis, un forúnculo, un impétigo o infección de las heridas. Eso es cuando produce directamente la bacteria, ingresa por una herida y va a producir estas infecciones en la piel. O puede ser mediante sus toxinas. Por ejemplo, si yo como un alimento contaminado con una enterotoxina, me va a dar diarrea, intoxicación alimentaria. O síndrome de la piel escaldada, que ya les dije, a la exfoliatina. O síndrome del shock tóxico debido a la toxina 1, ¿no? Que ya dijimos anteriormente. Vamos a empezar a describir estas enfermedades. El Staphylococcus epidermidis y el saprophyticus son microbiota de nosotros, pero actúan como oportunistas, sobre todo en pacientes del Staphylococcus epidermidis, en pacientes inmunodeprimidos. Puede ingresar al organismo y producir bacteremia. Puede producir endocarditis en el corazón o infección de las heridas quirúrgicas o del tracto urinario, ¿no? Todas son infecciones oportunistas. Y el Staphylococcus saprophyticus va a producir infecciones en mujeres en edad sexual activa, infecciones urinarias, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a describir a cada uno de estos Staphylococcus, empezando, como vemos en la figura, con el Staphylococcus aureus o estafilococo dorado. ¿Qué características? Como vemos acá en la figura, en la tinción de Gram vamos a ver coquitos Gram positivos. Es anaerobia facultativa la bacteria, puede crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Todos los estafilococos son catalasa positiva. Este es coagulasa positiva y es inmóvil, quiere decir que no tiene flagelos. Está ampliamente distribuido en todo el mundo. Staphylococcus aureus hemos dicho que hasta puede ser microbiota de las fosas nasales en algunas personas. Se dice que cada 3 personas, una de cada 3 personas están colonizadas. Producen infecciones benignas e infecciones graves. O sea, cuando ustedes escuchen hablar de Staphylococcus aureus, puede producir una infección que es benigna, o sea, lo más inocua posible, o también puede ser una infección grave.
¿Debido a qué es que producen infecciones esta bacteria de Staphylococcus aureus? A que tienen cápsula. Y ustedes saben que todas las bacterias que tienen cápsula tienen acción antifagocitaria. ¿Qué quiere decir? Que tiene como una coraza que evita ser fagocitados por los macrófagos. Esa cápsula es una capa de polisacáridos, ¿no? Tienen péptidoglicano en su pared celular. También tienen ácido teitoico y además tienen una proteína A. Esa proteína A que tiene la bacteria le da protección contra la inmunidad humoral del organismo humano, del anticuerpo. O sea que aquí es una lucha entre la bacteria, que es Staphylococcus aureus, y nuestro organismo, nuestras defensas, ¿ya? Entonces, gracias a que en esta lucha la bacteria tiene estos componentes en su estructura, se comporta como virulenta. Pero además hemos dicho que las bacterias producen toxinas y enzimas. Entonces, las enzimas que produce, ya hemos dicho, pueden ser catalasa, coagulasa, hialuronidasa, fibrinolicina, lipasas y las beta-lactamasas que producen resistencia a los beta-lactámicos. Pero también pueden producir toxinas, ya dijimos, las enterotoxinas, la toxina 1, la toxina exfoliativa y citotoxinas. Estos son los factores de virulencia del Staphylococcus aureus. Gracias a estos factores es que la bacteria es virulenta y produce las siguientes enfermedades. Puede producir endocarditis en el corazón, en la membrana interna del corazón. Al crecer, crece en el agar sangre, produciendo estas colonias de color blanca y son secas, planas. Puede producir neumonía en los pulmones. Gracias a la enterotoxina puede producir diarreas o infecciones gastrointestinales. Pueden producir infección por catéteres. Puede producir una enfermedad llamada síndrome del shock tóxico. Pueden producir infecciones en la piel o cutáneas. Pueden producir osteomelitis, es decir, infecciones en los huesos. Bueno, vamos a pasar a describir cada una de estas infecciones. Hemos dicho de que el Staphylococcus aureus produce toxinas. Entonces, dentro de las toxinas que produce el Staphylococcus aureus tenemos las intoxicaciones alimentarias. ¿Debido a qué toxinas es que se produce una intoxicación alimentaria, chicos? ¿Enterotoxina? Debido a las enterotoxinas, ¿ya? Debido a las enterotoxinas, muy bien. Entonces, si yo como un alimento, puede ser una torta con crema de leche, o como un jamón, generalmente los embutidos son los que se contaminan con estas bacterias. Si un manipulador, el que está haciendo la torta, no se lava bien las manos y tiene Staphylococcus aureus en las manos, va a contaminar la torta. Y si esa torta no se la guarda en la heladera y se la deja a temperatura ambiente, ese Staphylococcus aureus se va a multiplicar a temperatura ambiente y va a producir sus toxinas, sus enterotoxinas. Entonces yo al comer un pedazo de torta o un embutido que tenga el Staphylococcus aureus con su toxina, a las 2 o 3 horas me va a dar diarrea, vómitos, que no es grave esta infección, dura 24 horas, es una intoxicación alimentaria. Entonces, hasta que yo elimine esa toxina del Staphylococcus aureus, voy a estar con diarrea. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante esta infección que no es grave? Un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir? Tratar los síntomas. Si yo tengo en toda diarrea, siempre hay que hidratar al paciente. Hidratación, ¿ya? Para que no haya desequilibrios. Hay que hidratar al paciente. También, si tiene náuseas, vómitos, hay que dar un antiemético. Si tiene fiebre, un antipirético. Entonces, ese es el tratamiento sintomático. Tratar los síntomas, ¿ya? No dar antibiótico porque no es necesario acá. Es una diarrea que elimina las toxinas y se pasa. Porque el antibiótico hay que dar solamente cuando es una infección grave. El antibiótico entra a destruir bacterias.
pero puede destruir nuestra microbiota, que son la mayoría de nuestras bacterias que actúan en forma comensal o en mutualismo con nosotros. Otra infección es el síndrome de la piel escaldada. Como vemos acá en la figura, es un bebé que más adelante tengo otra foto más clara, que tiene unas lesiones en la piel que se sale a pedazos. Se produce una descamación diseminada del epitelio, produciéndose ampollas. Entonces, ¿debido a qué toxina es la que produce esta enfermedad, chicos? La exfoliativa. Muy bien, la toxina exfoliatina, muy bien. Y también tenemos producida por toxina el síndrome del shock tóxico. Esta es una infección grave, multisistémica, ¿qué quiere decir? Generalizada, debida, y que produce fiebre, se baja la presión, hipotensión, y un exantema, como vemos acá en la figura, unas lesiones en la piel, máculo eritematoso, significa manchas rojas, y que tiene elevada mortalidad si no realizamos aquí tratamiento con antibiótico. ¿Ya? ¿Debido a qué toxina se produce esta enfermedad? ¿A qué toxina del Staphylococcus aureus? Toxina 1. Muy bien, muy bien. Este es el síndrome de la piel escaldada debido a la toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus. Fíjense estas lesiones bullosas donde la piel se sale a pedazos en los lactantes. Pero también se produce infecciones, ya no por toxinas, sino por acción directa del Staphylococcus aureus. Es decir, encuentra una heridita, una microherida en la piel, ingresa la bacteria y produce una infección en la piel. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, los forúnculos. Como vemos aquí en la figura, son grandes nódulos cutáneos que es como una tumoración llena de pus. Es una tumoración llena de pus y son muy dolorosos. Es como lo que vulgarmente llamamos, ¿qué cosa? ¿Grano? Puchichis. Vulgarmente llamamos los puchichis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para curar esto? La bibliografía dice absceso, se llaman forúnculos o abscesos. Entonces, la bibliografía dice absceso drenado es absceso curado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo tengo que curar este absceso o puchichi? Sacar el líquido. Drenando, hacer un corte con un bisturí para sacar el material purulento que está con el Staphylococcus aureus y poder, para que el antibiótico llegue a este lugar. ¿Ya? Porque aquí la bacteria, el Staphylococcus aureus, está encapsulado, no deja llegar al antibiótico. En cambio, si yo hago un corte, voy a sacar este material y va a llegar el antibiótico para poder realizar el tratamiento de la infección. ¿Ya? Si yo hago un corte, de aquí va a salir pus. Y si yo hago una tinción de Gram de ese material purulento que estoy sacando de acá, voy a ver cocos Gram positivos en gran cantidad, que puede ser un Staphylococcus aureus o puede ser un Streptococcus pyogenes. ¿Cómo voy a saber quién produce ese absceso? Solamente el laboratorio, haciendo la prueba de la catalasa, coagulasa, manitol, DNasa, son una serie de pruebas que en el laboratorio la realizan. Otra enfermedad más simple es la foliculitis, que es lo que dice su compañero, los granos, vulgarmente, pero ya no vamos a hablar ni de granos ni de puchichis, vamos a hablar con terminología médica, ¿no? Foliculitis, forúnculos. ¿Qué es la foliculitis? Es cuando se infecta un folículo piloso. ¿Y qué es un folículo piloso? Es el lugar de donde nace un vello, ¿ya? Entonces, cuando vemos un puntito de pus en el lugar que nace un vello, entonces estamos hablando de una foliculitis. Si nosotros agarramos y sacamos este material purulento, pus, y hacemos una tinción de Gram, también vamos a ver cocos Gram positivos. Otra infección es el impétigo. El impétigo es, como vemos acá en la figura, es una infección cutánea con vesículas rellenas de pus. O sea, son pústulas sobre una base eritematosa. Eritematoso quiere decir rojo, piel roja.
¿ya? Entonces, ¿dónde aparecen estas lesiones? Generalmente alrededor de los orificios de la cara, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las infecciones cutáneas, aquí tenemos un absceso, aquí tenemos este forúnculo que tenemos que drenar, aquí tenemos unos abscesos en los dientes, aquí tenemos el impétigo, que aparece generalmente en los niños porque no se lavan bien las manos y contaminan la cara, aparecen alrededor de los orificios de la cara, de la boca, de la nariz, también puede aparecer en el cuerpo, en las manos. Pero también el estafilococo aureus, que es el más patógeno, produce infecciones ingresando más a los órganos. Si ingresa a los pulmones puede producir neumonía. Como vemos acá, este es un pulmón normal y aquí vemos a los alvéolos pulmonares llenos de pus. Entonces, esto es una neumonía y esto es lo que va a salir en forma de esputo purulento por la boca, ¿ya? Y eso es lo que cultivamos para ver qué bacteria está acá, produciendo la neumonía. O también puede irse a las meninges y producir meningitis. El paciente acá, ¿qué es lo que va a tener? Rigidez de nuca, o sea, su cuello va a estar duro, va a tener cefalea, dolor de cabeza, y va a tener fiebre. Esa es la triada de una meningitis. Entonces se va a sacar líquido cefalorraquídeo y se va a buscar a la bacteria que está produciendo. Son muchas las bacterias que producen meningitis, pero una de esas es el estafilococo aureus. También pueden producir bacteremia, es decir, infecciones generalizadas. También pueden producir infecciones en los huesos. A esto se llama osteomelitis. Miren cómo los huesos se llenan de pus. También pueden producir abscesos en gran cantidad. Por ejemplo, cuando varios abscesos o forúnculos salen, no es solamente uno, varios salen hacia el exterior con varias bocas, se llama carbunco estafilocócico. Y también puede ir a las articulaciones y producir artritis séptica. Bueno, ya hemos visto todas las infecciones que produce el Staphylococcus aureus, que es coagulasa positivo, catalasa positivo. Es el más patógeno. Luego ahora vamos a ver estos otros dos estafilococos que son coagulasa negativos, que son el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Al ver al Staphylococcus epidermidis, vamos a empezar a describir a los que producen endocarditis. Este Staphylococcus epidermidis hemos dicho que es flora normal de piel. Ya no voy a hablar de flora normal, voy a hablar de microbiota, ¿ya? Que es el término actual. Entonces, esta bacteria que es microbiota de la piel puede llegar en pacientes inmunodeprimidos hacia el corazón, hacia las válvulas y producir endocarditis. Miren cómo se llena de pus. O también puede producir en pacientes que están con catéter venoso, colonizar estos catéteres y producir infecciones como bacteremias o sepsis. O también en pacientes, sobre todo adultos mayores, que son sometidos a una cirugía, varones, que están sometidos a una cirugía y hay que meterles una sonda urinaria para que puedan orinar. Esta es una sonda que ingresa hasta la vejiga. Entonces, se puede introducir mediante esta sonda bacterias de la piel, entre los cuales estos estafilococos coagulasa negativos llegan y pueden producir infección urinaria. Otros pueden producir infecciones de la herida quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, una herida de una cirugía de vesícula. Si yo no utilizo material estéril, puedo contaminar esta herida con flora de piel y si no realizo las desinfecciones correspondientes con los antisépticos, entonces puedo contaminar esos puntos y se produce material purulento. O en pacientes con diálisis peritoneal. Otra infección que producen estas bacterias son los Staphylococcus saprophyticus, que es también coagulasa negativo.
Está descrita solamente una infección producidas por estas bacterias, que son infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa. ¿Ya? Este es el Staphylococcus saprophyticus. Bueno, habiendo visto ya cuáles son las infecciones que se producen por estas bacterias, tanto el Staphylococcus aureus, epidermidis y saprophyticus, vamos a explicar algo del diagnóstico del laboratorio. O sea, ustedes cuando vean esas infecciones como médicos, tienen que solicitar ayuda al laboratorio. Decir, pedir cuál análisis, un análisis bacteriológico para que el laboratorio les diga qué bacteria es la que está produciendo la infección. Entonces ya ustedes saben, cuando vean a su mamá, su papá, su abuelita, que tenga un absceso, ese debe ser un estafilococo aureus, puede ser. ¿Qué hay que hacer? Un cultivo de esa secreción purulenta, un análisis bacteriológico. Entonces, para saber qué bacteria es y para saber qué antibiótico se debe dar, ¿no? Entonces ya ustedes van a salir sabiendo de esta clase eso. Todas esas enfermedades pueden estar involucradas estas bacterias que son cocos gram positivos y que crecen de esta forma en el agar sangre. Entonces deben solicitar un análisis bacteriológico. Entonces se toma una muestra. Hemos visto que producen tantas infecciones que de acuerdo a la localización de la infección, la muestra va a ir al laboratorio. Si por ejemplo es una herida, un absceso, un punto de una cirugía que se ha infectado, o es una foliculitis, entonces el material que van a mandar al laboratorio va a ser pus o material purulento. Si el paciente tiene sepsis, se le sacará sangre. Si el paciente tiene neumonía, la muestra será esputo. Si el paciente tiene infección urinaria, la muestra será orina. De cualquier forma, la muestra llega al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que ustedes están viendo esta semana en práctica. Se va a hacer un examen directo, una tinción de Gram, ¿no? Donde se van a ver cocos Gram positivos en racimos. En el examen directo se verá, en el examen directo se verá abundantes leucocitos y se tengo que cultivar, ¿no? Al cultivar en un agar sangre, después de 24 horas voy a ver estas colonias que son blancas, típicas de un estafilococo. Si aparecen con un tinte amarillo, puede ser aureus, puede ser, pero yo todavía tengo que realizar una serie de pruebas de identificación, ¿no? Estas pruebas de identificación son una serie de pruebas, por ejemplo, el agar manitol salado, para ver si es un estafilococo aureus o un estafilococo epidermidis, las pruebas de hemólisis, aquí hay una pigmentación dorada en el estafilococo aureus. Todas estas pruebas las realizan en el laboratorio, ¿ya? Esas son las pruebas de identificación, la tinción de Gram, la prueba de la catalasa que habíamos dicho, la hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos alrededor de una colonia, ¿no? Esa es la prueba de la catalasa, que se hace reaccionar el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, y si la bacteria tiene la enzima catalasa, va a producir oxígeno, que es lo que se ve aquí en burbujas, ¿no? Aquí tenemos la prueba de la hemólisis, donde vemos destrucción de los glóbulos rojos por parte de las toxinas de la bacteria, y lo que se va a ver como una zona clara en el agar sangre. La prueba de la coagulasa, como ya les dijimos, si es coagulasa positiva, puede tratarse de Staphylococcus aureus porque estamos viendo que aquí se forma un coágulo. La prueba del manitol salado es un agar manitol que tiene mucha sal y al sembrar, si es un Staphylococcus aureus, va a dar colonias amarillas. Pero si es micrococcus o epidermidis, van a dar colonias rosadas. Entonces, todas esas son pruebas de laboratorio. Prueba de la novobiosina, prueba de la DNAsa, eso no quiero que ustedes sepan, porque eso lo hace el laboratorio, pruebas de identificación. Pero esto sí les interesa. Al finalizar 48 horas de haber realizado ese análisis bacteriológico, el laboratorio les va a dar este informe. Es una hoja con todos los pasos del análisis bacteriológico. Aquí tenemos, por ejemplo, si ha sido un absceso, material purulento, examen solicitado, cultivo.
El examen directo, esto es lo que les vamos a enseñar esta semana, ya en el grupo A1 ya han pasado, y el grupo C y D también ya han pasado. En el examen directo, leucocitos es lo importante. Si vemos más de 10 leucocitos por campo, entonces decimos puede ser una infección. Y aquí hay 20 a 30, entonces hay una infección. Eritrocitos no se observan, entonces no hay sangre. Células epiteliales escasas. Aquí lo que me interesa son los leucocitos. Más de 10 por campo es un indicio de una infección. En la tinción de Gram veo regular cantidad de cocos Gram positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un coco, hay una bacteria. Puede ser estáfilo, puede ser estrepto. Pero si el laboratorio ha hecho todas esas pruebas de identificación, catalasa, coagulasa, manitol, DNasa, novobiosina, todas esas pruebas de identificación han llegado a aislar una bacteria que es el Staphylococcus aureus. Entonces aquí yo ya estoy seguro que el paciente que tenía un absceso tiene un Staphylococcus aureus. Y al hacer el antibiograma me va a decir es sensible, o sea, puedo hacer tratamiento con oxacilina, eritromicina, cloranfenicol, con uno de estos antibióticos. Yo como médico elijo cuál antibiótico voy a realizar. Y también les dice es resistente a clinda, cotri, cipro. Quiere decir que no puedo hacer el tratamiento con esos antibióticos. Bueno, ese es el análisis bacteriológico. Ahora, de todas esas infecciones que hemos visto, si yo realizo tratamiento empírico, ¿qué significa tratamiento empírico? Inmediato, sin que espere el resultado, sin que espere este resultado del antibiograma. Yo, por ejemplo, me dice mi mamá, ay, mira, tengo este absceso. Yo he estudiado en bacteriología y me han dicho de que puede ser Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus es 90% resistente a la penicilina de acuerdo a estudios que han hecho en otros pacientes. No te hagas poner penicilina, porque ya tiene un 90% de resistencia. Pero dentro de ese 10% hay sensibles todavía. Entonces, ¿quién me dice eso? Si está dentro del 10 o del 90%. ¿Quién me dice? ¿Qué prueba es la que me dice? El antibiograma. Muy bien, hijita, estás atenta, el antibiograma, ¿ya? El antibiograma es el único que me va a decir el Staphylococcus aureus del paciente Juan Pérez, que está en su absceso, es sensible o es resistente a la penicilina, a la eritromicina, al cloranfenicol, ¿ya? Pero se ha visto empíricamente que el 90% ya son resistentes. Entonces, ¿qué se hace? Dar penicilinas semisintéticas, que ustedes ya han visto antibióticos, están la cloxacilina, flucloxacilina, está la meticilina, ¿no? La oxacilina, pero también ya hay un 20 a 30% de cepas resistentes a estas penicilinas semisintéticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Macrólidos. La eritromicina, roxitromicina, citromicina y en última instancia vancomicina o linezolid porque ya son más tóxicos, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento de acuerdo a la bibliografía, pero no es de acuerdo a cada paciente. En cada paciente yo debo hacer un análisis bacteriológico con su respectivo antibiograma. En cuanto a la resistencia a antibióticos de todo el género Staphylococcus, casi el 90% hemos dicho son resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque producen la enzima beta-lactamasa que inactiva, rompe el anillo beta-lactámico del antibiótico, inactivándolo. Ya 30-50% ya son resistentes a las penicilinas semisintéticas. A esas se las llama cepas MRSA. ¿Qué significa eso? Staphylococcus, la S, aureus, la A, resistente, la R, a la meticilina. La meticilina es un antibiótico representante de las penicilinas semisintéticas. Entonces, si yo tengo un estafilococo resistente a la meticilina, también va a ser resistente a todas las penicilinas semisintéticas. Entonces, ahí solamente me queda macrólidos o bien glicopéptidos como vancomicina. Existen escasos estafilococos resistentes a la vanco. ¿Qué quiere decir? Que la vanco es de elección. Pero como les decía, la vancomicina es nefrotóxico.
Entonces hay que dejarlo para última opción. ¿Cómo prevenimos estas infecciones? El foco de infección, como vemos, por ejemplo, es la piel, ¿no? En la piel se encuentran estas bacterias y la mayoría de las infecciones se producen a nivel de la piel, abscesos, forúnculos, ¿no? Entonces es muy importante el lavado de manos. El lavado de manos y colocarse guantes ayuda sobre todo al personal sanitario a prevenir las infecciones de piel, ¿no? Porque se está evitando que haya una puerta de entrada que puede ser una microherida que no la podemos ver, que es la puerta de entrada para que ingresen las bacterias, ¿ya? En el caso de un absceso, ¿cómo se debe hacer? Drenar el absceso, ya lo dijimos. En el caso de los pacientes que tengan diarreas, y hemos dicho que los Staphylococcus aureus producen enterotoxinas que producen diarreas, el tratamiento es sintomático. Y hemos dicho, se trata los síntomas, hidratación, antieméticos, antifebriles. Ahora, en el caso de las heridas, el uso de guantes y el uso de desinfectantes ayuda a prevenir las infecciones. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que los estafilococos producen infecciones por multiplicación, tanto local como sistémica, ¿ya? O sea que no solamente son infecciones a nivel de la piel, sino también pueden ingresar a través de la sangre e ir a otros órganos a producir, por ejemplo, meningitis, osteomielitis en los huesos. Neumonía. Neumonía en los pulmones, ¿no? Ahora, otros se multiplican en un sitio localizado, como por ejemplo acá en la piel, alrededor de los orificios de la cara, debido a que producen exotoxinas. A esto se llama impétigo. Y también podemos decir que son cepas ya resistentes a los antibióticos, sobre todo aquellos que producen infecciones intrahospitalarias. Entonces, con esto hemos terminado el tema de estafilococos. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que hemos avanzado? ¿Nada? Doctora, disculpe, ¿puede repetir la triada de la meningitis, por favor? A ver, ¿qué significa triada de la meningitis? Yo no quiero que se aprendan de memoria. ¿Qué significa triada de la meningitis? Triada, ¿qué significa? Tres. Tres síntomas que va a tener un paciente con meningitis. O sea, no todo paciente con meningitis va a tener esos tres signos o síntomas. Ya sabemos que medicina no es una ciencia exacta. No es 2 más 2 es 4. Algunos tendrán uno de esos síntomas, otros tendrán 2, otros tendrán los 3, ¿no? Pero además otros síntomas como náuseas, vómitos, sobre todo los niños. Pero la triada típica de un paciente con meningitis es rigidez de nuca, cefalea y fiebre. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, usted nombró el shock tóxico. ¿A qué se refiere? Es una enfermedad, pues, hijita, el síndrome de shock tóxico. A eso me refiero, a una enfermedad. Síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Del shock, porque produce choque, al final el paciente se muere, tóxico debido a una toxina. ¿Cuál es la toxina que produce eso? La toxina 1. La toxina 1. Entonces, es una enfermedad, hijita, a eso me refiero, donde el paciente es atacado por una toxina 1 del Staphylococcus aureus y se produce hipotensión, bradicardia, y al final entra el paciente en un estado de shock y muere. Puede morir si no recibe tratamiento. A eso me refiero. ¿Me ha entendido? No, la que me preguntó del shock tóxico. Sí. Todo lo que me estoy refiriendo cuando doy nombres de enfermedades, son cuadros clínicos.
Usted más bien podía preguntar. Ahora, o sea, yo no entiendo. ¿Cuál es su duda, Flavia Padilla? ¿Cuál es su duda? ¿Qué era lo que necesitaba saber? Es que usted puso 3 ejemplos. Uno era de los folículos, el otro no me acuerdo. Y después puso el shock tóxico, una imagen. Y yo quería saber dónde se encontraba el shock tóxico. Es una infección sistémica. ¿Me entiende? Al decir sistémica, ¿me entiende? ¿Qué es? Ajá, puede ser dentro, en los órganos. Es una infección ya que ingresa la bacteria por algún lugar, ingresa, pero ya produce daño a nivel de los órganos. Por la sangre la bacteria va a los órganos, sobre todo los riñones, ¿no? Y produce nefrotoxicidad, paciente en un estado de fallo renal ya entra. Ese es el síndrome del shock tóxico, pero debido a una toxina. Ahora, foliculitis se llama, hijita. Diga a ver, foliculitis. Foliculitis. ¿Ya? Foliculitis se llama, viene de folículo piloso. En la anatomía no han avanzado folículo piloso. Es el lugar por donde nace un pelo. Por ejemplo, los hombres, donde nace la barba, a veces aparecen unos puntitos blancos. Quiere decir eso, foliculitis. Ahí hay un estafilococo aureus. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Dijo que cuando hay diarrea, vómito, que no debería, ¿por qué no deberíamos dar un antibiótico? Esa es mi duda. Lo he dicho también, ¿por qué no debemos dar un antibiótico? ¿Quién, a ver, puede responder a su compañera que no ha estado atenta? Porque la infección solo dura 24 horas. Bueno, esa es una causa. La infección solamente dura 24 horas, es producida por una toxina y es mejor eliminar las toxinas mediante las heces. No dar un antidiarreico. Se dice que no se debe dar antidiarreico cuando el paciente está con diarrea, porque son autolimitadas las diarreas. Ahora, ¿por qué no dar antibiótico? Yo lo he dicho. ¿Por qué no dar antibiótico en pacientes con diarrea? Porque la infección no es grave y se... Exactamente, Carlos Diego. Excelente, hijito. Porque el antibiótico que ingresa por vía oral, por lo que sea, si yo tomo una pastilla de un antibiótico, el antibiótico va a entrar al organismo y no va a decir, esta bacteria es buena, es de mi microbiota, y esta bacteria es mala. No, el antibiótico entra a matar a toda bacteria. Esa es su función. Entonces, hemos dicho, cuando hemos avanzado patogenia, que 2/3 de nuestro organismo son microbiota. O sea, son bacterias que viven con nosotros en comensalismo y mutualismo sin producirnos daño, más bien beneficio. Entonces, si nos dan antibiótico, ¿qué va a pasar? Destruimos nuestra flora, nuestra microbiota. Y ahí se puede desencadenar otros cuadros, un desequilibrio de nuestra microbiota. Entonces, se debe dar antibióticos solo cuando es necesario, cuando es una infección grave, que nosotros necesitamos destruir a una bacteria para que no siga avanzando un cuadro. Pero en las diarreas no. En las diarreas no se debe dar antibiótico, porque son autolimitadas. Las diarreas, así como vienen, se van, sin necesidad de destruirlas. Se elimina y se va. Lo único que hay que hacer es tratar los síntomas, la deshidratación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Juan Tapia. Juan Tapia. Bueno, Juan Tapia lo dejó su computadora abierta y se salió. Entonces lo eliminaré, pues ya se sale. No quiere contestar. Viviana Blackwood. Buen día, doctora. Buen día, hijita.
¿Es útil para vos el estudio de los estafilococos en tu carrera de medicina? Sí, porque a través de lo que nos describió morfológicamente, que tiene los tipos de toxinas, las enzimas, podemos diagnosticar y a la vez, como dijo anteriormente, no dar antibióticos y se tratarán. No. Antibióticos no dar en los casos de diarreas. Solamente de diarreas producidos por Staphylococcus aureus. Después, en las otras infecciones se necesita dar antibióticos porque son infecciones graves. Imagínense en una meningitis no dar antibiótico. En una sepsis no dar antibiótico. En una foliculitis se puede dar antibiótico cuando uno tiene esos granitos de que salen, el médico da claritromicina o eritromicina, da para evitar, o cremas a base de eritromicina, pero se da antibiótico en las diarreas, he dicho. Ay, perdón. Ana Laura Segarra. Sí, doctora. Ya. Usted, al entrar a clases, ¿qué pensaba que iba a avanzar hoy? Algunos de los géneros de las bacterias. Algunos de los géneros. Específicamente, doctora. Pero hijita, ustedes tienen el programa, entonces lo mínimo que deberían hacer está el programa, ustedes lo tienen en su guía, en digital, lo tienen en su guía en físico, está la carta descriptiva está el programa de la materia en su guía y también lo tienen en la plataforma. Entonces, por lo menos a ver esta semana qué nos toca avanzar. Por lo menos saber el nombre de la bacteria que se va a avanzar. Para que no me contesten así, alguna bacteria, ¿no? La señorita Coro. Sí, doctora. Ya, a ver, señorita, usted al ingresar a clases, tenía expectativa de lo que iba a avanzar en esta clase. Al ver las enfermedades que produce esta bacteria, las especies del género Staphylococcus, usted está capacitada de poder reconocer alguna de estas enfermedades ya en su casa, en su familia, en su núcleo familiar, y poder decir puede ser un Staphylococcus aureus? Sí, doctora. Por ejemplo, ¿cuál de estas usted ha visto alguna vez en su casa? ¿O en alguna parte? El de la diarrea, también infección por comida. Ya. Escúchenme, chicos. La diarrea es un aumento del número de deposiciones en el día. ¿Ya? Uno dice, está con diarrea porque hace muchas veces al día y además tienen diferente consistencia las heces, son líquidas o son con moco. Eso es diarrea. Pero esa enfermedad no es solamente producida por el Staphylococcus aureus. Hay millones de bacterias que producen diarreas. Están la Shigella, la Salmonella, el Vibrio cólera, el Campylobacter jejuni, que vamos a avanzar después. O sea, no siempre que tengan diarrea piensen en Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una de las bacterias que produce diarrea. Una. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es? Pidiendo un coprocultivo, ¿no? Así, doctora. Bueno, con esto, ¿qué hora es? Tengo 10 minutos para entrar a mi práctica del grupo de 3. Con esto finalizamos la clase, chicos. Voy a abrir la sala de espera para los otros grupos y poder descansar un ratito, tomar desde las 7 paso clases. Nos vemos la próxima semana, chicos. Espero que lean. Vamos a avanzar estreptococos la próxima semana. Ya está el video en la plataforma. Pueden ir viéndolo porque yo les voy a preguntar, por favor. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Está bien, doctora, Hasta luego. gracias. Está bien, doctora, muchas